Estamos más disponibles para el miedo. El pueblo de Israel estaba más sujeto a lo que el miedo estaba diciendo y estaba sujeto a lo que el gigante estaba diciendo. Y el problema es por el cual a veces no nos levantamos y nos ponemos disponibles porque no estamos claros. Alguien tiene que recibir esta palabra. Determinarse significa persistir. Determinarse significa mantenernos firmes, seguir en lo que nosotros pensamos que queremos lograr y queremos hacer, ser constantes. Ahí tienes. Lo que pasa es que tienes que esforzarte. Entonces en Isaías 52, vaya conmigo, Isaías 52, que ese es nuestro versículo base que vamos a estar hablando durante toda esta semana. Isaías 52 dice: despréndete del polvo. Y lo próximo que le dice Dios al pueblo de Israel es: levántate, levántate. ¿Sabes por qué? Porque Dios está por hacer algo, porque Dios trazó una raya, porque Dios va a abrir camino, porque Dios va a contestar peticiones, porque Dios está abriendo. Alguien debe de entender esto: porque Dios está abriendo los cielos, porque Dios tiene una nueva temporada para ti. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien está esperando algo de Dios? Porque el enemigo quizás ha venido por un camino, pero por 7 va a tener que salir, y por eso Dios te dice: levántate. ¿Alguien dice amén? Entonces pues Dios le dijo: despréndete del polvo y levántate, levántate. Y cuando definimos esta palabra, levántate, alguien piensa que quizás es como que levantarse de una silla, levantarse de un lugar, pero lo que implica esto es mucho mayor de simplemente una acción de levantarnos, de ponernos de pie. Porque cuando vamos al hebreo, esta palabra es Juan, que significa vuélvete poderoso. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: levántate, lo que le está diciendo es: vuélvete poderoso. En otras palabras, ya te desprendiste del polvo, ya te desprendiste de cosas, porque sin desprenderte de cargas que quizás son innecesarias, no vas a poder avanzar a lo nuevo. Una vez te desprendas de cosas, ahora tienes que volverte poderoso. En otras palabras, ahora tiene que haber un cambio, ahora tiene que haber una transformación, ahora tienes que afirmar una nueva actitud para que entonces te muevas a lo que Dios está por hacer. ¿Me estás entendiendo? Entonces vamos a definir, porque esto es más profundo de simplemente volverte poderoso. Lo que implica esto es lo que yo quiero hablarte a través de varios puntos. ¿Qué implica el levantarnos? Porque no es solamente desprendernos de cosas, sino es que debe de haber un cambio de actitud, sino que debemos de asumir una actitud una vez nos desprendemos de cosas. Y esta actitud no puede ser la misma que hemos tenido, porque si seguimos caminando en la misma actitud, vamos a volver al polvo. Vamos a volver a la esclavitud, vamos a volver a la opresión, vamos a volver al dolor, vamos a volver a la inmadurez, vamos a volver a lo que algún día Dios nos dijo: salte de ahí para llevarte a lo nuevo. Esto implica asumir una nueva actitud. Cuando Dios dice levántate, hay 4 cosas que implican el que nosotros nos levantemos, y eso es lo que quiero hablarte hoy. Y la primera es: levantarte quiere decir que estés disponible. Cuando Dios nos dice levántate, Dios está diciendo: tienes que estar disponible, tienes que estar a la disposición para lo que yo quiero hacer en tu vida. Y a través de la vida de David yo quiero hablarte cómo David asumió estas cosas y se volvió poderoso. Cómo David se volvió un hombre donde Dios confió su gloria y su poder y logró expandir el reino y cumplir grandes cosas para Dios. Y cuando ustedes, si no conocen la historia, ustedes saben que un día se levantó el ejército filisteo contra el pueblo de Israel. Y cuando se levantan los filisteos contra el pueblo de Israel, se levantó un gigante en medio de eso que amenazó y les dijo: si ustedes me luchan contra mí y me ganan, entonces ustedes obtendrán la victoria. Pero si no hay un contrincante que luche contra mí, nosotros vamos a ejercer dominio sobre ustedes. Eso fue lo que le dio en otras palabras. Y todo el pueblo se atemorizó cuando vio a aquel gigante. Y entonces estuvieron ahí por 40 días y 40 noches. Ese gigante decía las mismas palabras en contra del pueblo de Israel, hasta que llegó un jovencito llamado David, que su papá lo mandó a llevar una ofrenda, o lo llevó a enviar panes a sus hermanos. Mira, llévale una comida a tus hermanos. Y cuando llegó allí a llevarle comida a los hermanos, se vio con este panorama donde estaba el ejército filisteo a un lado, en un valle, y el ejército de Dios a otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él ve esto, él dice: ¿qué está pasando aquí? Y cuando ve lo que está sucediendo, ve que este gigante por 40 días y 40 noches había atemorizado al pueblo de Dios. Y él comienza a preguntar: ¿qué le van a dar?
al que derribe este gigante. Él comienza a preguntar qué es lo que va a suceder. Y entonces los hermanos trataron de detenerlo. No vengas tú a buscar problemas. Y cuando entonces él pasa a través de los hermanos, sigue preguntando y llega hasta donde el rey Saúl en ese momento, para decirle: hey, yo estoy disponible para eso. Es más, mira, primera de Samuel capítulo 17 versículo 32. David le dice a Saúl lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 32, le dice: no se preocupe por este filisteo. Mire esto, el filisteo que tenía atemorizado a todo un ejército. Llega un joven con un palo, llega un joven con varios peces y le dice al rey: no se preocupe, no se preocupe por este filisteo. Le dio David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Yo estoy dispuesto, yo estoy disponible para hacer lo que otros no están haciendo. Yo estoy disponible para levantarme en medio de esta situación y hacer que las cosas cambien. Alguien tiene que ponerse a la disposición, aunque gigantes se hayan levantado en medio de este tiempo, para hacer que las cosas cambien. Y el problema es por el cual a veces no nos levantamos y nos ponemos disponibles porque no estamos claros de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. David no simplemente se puso a la disposición porque quería derribar un gigante. David se puso a la disposición porque preguntó: ¿qué es lo que hay para aquel que derribe a este gigante? En otras palabras, él buscó tener una visión clara de lo que iba a suceder, un propósito por el cual él derribar a este gigante. Y quiero decirte algo: ponte a la disponibilidad de Dios, ponte disponible para que Dios te use, porque hay un propósito que Dios tiene contigo. Pero tienes que derribar gigantes, pero tienes que estar disponible para que Dios te forme, pero tienes que estar disponible para que Dios te moldee, pero que tienes que estar disponible para pagar un precio, porque derribar gigantes significa pagar un precio. Tienes que estar disponible, tienes que estar disponible para eso. Hay una historia en la Biblia que es de Eliseo. Cuando iba a morir en su último tiempo, el rey Joás va donde él corriendo, porque sabía la noticia de que Eliseo iba a morir. Y cuando fue donde él, Eliseo fue la última profecía que le dio a alguien y se la dio al rey. Y le dice lo siguiente a Eliseo en segunda de Reyes 13:16. Le dice: Eliseo le dijo a Joás, le dijo: rey de Israel, sujeta el arco con tus manos. Joás así lo hizo. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: ahora abre la ventana que da al oriente. Cuando Joás la abrió, Eliseo le ordenó: ahora lanza la flecha. En el momento en que Joás lanzó la flecha, Eliseo exclamó: con esta flecha el Señor los salvará de Siria. En Afec herirás de muerte a los asirios y acabarás con ellos. Entonces, para que la palabra pudiera tener efecto, el rey tuvo que abrir la ventana. Y nosotros tenemos que abrir las ventanas de nuestros ojos espirituales para ver más allá del gigante. Nosotros tenemos que abrir las ventanas espirituales de nuestros ojos para ver más allá de la oposición. Nosotros tenemos que abrir las ventanas de nuestros ojos para ver cómo Dios está viendo la situación. Él abrió la ventana, se puso a la disposición de lo que el profeta le está diciendo, y él tomó su arco y ¿qué hizo? Disparó la flecha, y entonces vio hasta dónde iba a llegar esa flecha. Y quiero decirte, tú tienes que ver hasta dónde Dios te quiere llevar, tú tienes que ver hasta dónde Dios va a obrar en tu vida. Y quiero decirte, si te pones a la disposición y te pones disponible para servir, y te pones disponible para que Dios te use, y te pones disponible para caminar en la voluntad de Dios y separarte para Dios, y te pones disponible para escuchar la voz de Dios y esperar en Él, te vas a sorprender hasta donde Dios te quiere llevar. No, alguien me tiene que entender lo que Dios le está diciendo. Ponte a la disposición. A veces estamos más a la disposición del jefe y del trabajo y de las circunstancias que de Dios. Estamos más disponibles para nuestros deseos, pero no para los deseos de Dios. Pero si te pones disponible para lo que Dios quiere, si te pones disponible para caminar y obedecer la palabra de Dios,
Yo vengo con noticias para ti. Vas a alcanzar grandes cosas, vas a lograr grandes cosas, vas a derribar gigantes. Las montañas, solamente 3 me están entendiendo. Las montañas se van a mover y Dios va a hacer contigo cosas que jamás te imaginaste. Pero tienes que estar a la disposición. A veces estamos más a la disposición de nuestros amigos, de los deseos de otros, de lo que a nuestro alrededor otros dictan, que más disponible de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estamos más disponibles para el miedo. El pueblo de Israel estaba más sujeto a lo que el miedo estaba diciendo y estaba sujeto a lo que el gigante estaba diciendo que a lo que Dios quería hacer. ¿Para qué estás disponible? ¿Para ser valiente y caminar en la voz de Dios? ¿O para sujetarnos a lo que nos rodea? Para ser procesado, para ser moldeado. Jesús dijo algo: aquel que pone las manos en el arado no puede mirar atrás. En otras palabras, tienes que mantenerte con las manos ahí a la disposición. Señor, dime a dónde vamos. No, algunos deben de entender, si tú eres un discípulo de Jesucristo, si tú decidiste caminar como Dios, Jesús dijo: el que quiera caminar con esto y quiera estar a disposición, tiene que poner las manos en el arado y no mirar atrás. Así de disponible tenemos que estar para el Señor. Pedro estuvo tan disponible que desde la primera pesca lo dejó todo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para que Dios te use como Él quiere? Entonces, si quieres levantarte y quieres que Dios te use, levantarte significa estar disponible para que Dios te use como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Para sujetarse a tu voluntad y caminar en su palabra. Entonces, lo primero, si queremos levantarnos y vestirnos de poder y gloria y recibir la manifestación de Dios, es que tenemos que estar disponibles. Toca al que está a tu lado, dile: tienes que estar disponible, dile. Y lo otro es, Dios no usa a nadie que esté disponible, primero. Y lo otro es que levántate representa estar determinado. Toca al que está a tu lado, dile: determínate ya. Determínate, ¿qué vamos a hacer con esto? Determínate de seguir a Cristo. Determínate de seguirlo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Determínate de caminar en sus propósitos. Determínate, no vaciles con esto. ¿Sabes? David era un hombre determinado. En 1 de Samuel capítulo 17, entonces mira lo que le dice Saúl: no seas ridículo, como a veces nos dicen, ¿verdad? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios o cuando estamos soñando con algo. Eso fue lo que le dijeron a David: no seas ridículo, no sueñes con pajaritos preñados, le estaban diciendo en otras palabras. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. No seas ridículo. Dice: eres tan solo un muchacho y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Alguien tiene que comenzar a insistir en que se va a cumplir lo que Dios le dijo que se iba a cumplir. Pero David insistió y le dijo: lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. Él estaba determinado: esto va a suceder, esto se va a cumplir, esto no hay vuelta atrás, esto va a pasar así como estoy diciendo. Alguien tiene que decir: esto va a pasar así como Dios me dijo, porque este es el plan de Dios, porque este es el propósito de Dios. La puerta se tiene que abrir, la montaña yo estoy no me muevo de aquí hasta que la montaña se mueva, no me muevo de aquí hasta que la puerta. Alguien tiene que entender, si alguien conoce la voluntad de Dios para su vida, estoy determinado hasta que esta se cumpla. Determínate. Y David le dijo: lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. Y el 37 dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Y sabe lo que pasó? Como él se determinó, mira lo que sigue diciendo: así que Saúl por fin accedió. Eso quiere decir que quizás esta conversación hubo algo de argumento para atrás y para adelante. Y por fin accedió. Tú tienes que estar determinado hasta que accedan a lo que Dios te habló. No eres tú el que retrocede.
No, porque si Dios te habló, David estaba seguro, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo estoy determinado de que esto tiene que pasar. Alguien tiene que recibir esta palabra. Determinarse significa persistir. Determinarse significa mantenernos firmes, seguir en lo que nosotros pensamos que queremos lograr y queremos hacer, ser constantes. Ser constantes en lo que yo quiero ser constante en la obra en la que puse mis manos, ser constante en lo que comencé, lo voy a terminar. Estoy determinado que lo que comencé lo voy a terminar. Estoy determinado que mi casa se va a restaurar. Estoy determinado que mi matrimonio se va a restaurar. Estoy determinado en que yo voy a prosperar. Estoy determinado en que yo voy a caminar en la fe y no hay vuelta atrás. Determínate. Esto habla de compromiso. Tienes que comprometerte con tus sueños, con tu visión. Tienes que comprometerte con Dios. Y quieres levantarte y vestirte de poder y gloria, determínate. Tienes que determinarte. David se comprometió y se determinó aun cuando fue desafiado por sus limitaciones y fue desafiado por las capacidades. Dijeron: tú eres muchacho, tú no puedes. Hasta se burlaron. No seas ridículo. A veces tenemos que hacer el ridículo cuando estamos determinados. A veces tenemos que parecer ridículos ante otros, pero Dios se va a glorificar y al final Él va a tener la última sonrisa. Ahora quizás te están riendo de ti. Se están riendo de ti, de lo que tú estás creyendo. Se están riendo de ti, hacia dónde tú vas, de los sueños que estás hablando, de lo que Dios habló tu vida. Quizás gente está diciendo: qué ridículo si tú saliste de ese lugar. Qué ridículo si tú no tienes estudio. Qué ridículo si tú no sabes. Si tu matrimonio está aparte, eso no tiene solución. Qué ridículo el tú creer que Dios va a regalar esta cosa. Déjalo que digan ridículo. Tú más bien comprométete, porque al final quien va a quedar en ridículo es el diablo. Cuando Dios a alguien tiene que creerlo, al final quien va a quedar en ridículo es el diablo. El diablo es el que va a quedar en ridículo. No seamos personas de doble ánimo. No seamos personas. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es que es inconstante en ¿qué? En todos sus caminos. Ya tú ves porque muchas cosas a tu alrededor no están bien. Aunque estás pensando lograr una, la otra está mal, porque es una cuestión de actitud. Si en una soy inconstante, en todas voy a ser inconstante. Tienes que asumir control. Alguien que está determinado asume control de sus actitudes, asume control de la situación, asume control de sus pensamientos, asume control de sus emociones. Porque estoy determinado, esto no me va a desanimar. Estoy determinado, esto no me va a quitar las ganas de lograr lo que Dios me dijo. Estoy determinado, esto no me va a dejar una cama tirado llorando. Estoy determinado, esto no me va a hacer caer en una depresión. Estoy determinado, Dios habló de mí. Esto no va a hacer que yo retroceda. Quizás me quitaron el carro, quizás me quitaron la casa, quizás me quedé viviendo en un callejón, pero estoy determinado que de aquí me levanto y voy a lo que Dios me habló. Alguien tiene que entenderlo. Estoy determinado. Esta situación no determina de que Dios está conmigo y ese gigante va a caer. Estoy determinado de que aunque quizás hoy mi esposa está en otro estado y yo estoy en otro y estamos separados, estoy determinado de que Dios puede hacerlo de nuevo y restaurar mi casa. No, usted tiene que entender. Tú tienes que decidirte. No puede haber una puerta de escape. Esto es como los escapistas. No, yo voy a salir de este lugar. Y yo estoy determinado a que esto va a suceder y va a suceder. Yo estoy simplemente mirando al norte. Estoy mirando en una dirección. Esto habla de compromiso. Es importante que nos determinemos, porque si no hay oportunidades que nos van a pasar por el lado y nos las vamos a perder. No las vamos a perder. Hay oportunidades. Hablando otra vez de Eliseo, ¿se acuerdan que el rey Joab fue donde él
y le dijo, lanza la flecha. Ahora le da otra instrucción y le dice en Segunda de Reyes capítulo 33 a Eliseo, el rey Joás, en el versículo 19, le dice, entonces el varón de Dios se enojó con él. Te voy a explicar por qué. Porque ahora viene Dios, le dice el profeta, debo decir, toma las flechas y da con ella en el suelo. Y solamente dio con ellas 3 veces. Y entonces dice, el varón de Dios se enojó con él, se molestó. Y le dice, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta su último hombre. Pero ahora solo derrotarás a Siria 3 veces. ¿Usted sabe por qué? Porque no estuvo determinado a continuar. No estuvo determinado a caminar un largo plazo. Tú tienes que entender que esto no es de corto plazo, esto es de largo plazo. Tú tienes que determinarte. Y el profeta le dijo, si hubieras. Y hay veces que nosotros, si nos hubiéramos determinado y nos hubiéramos comprometido, no estuviéramos en la situación que nos encontramos ahora. Si hubiéramos tocado la puerta, si hubiéramos hecho una oración más, si hubiéramos dado un paso más, si me hubiera quedado 1 hora más para la práctica, si me hubiera quedado un tiempo más para los estudios, si hubiera seguido cuando me dijeron mantente en el consejo, si hubiera escuchado la voz de Dios, si hubiera, las cosas fueran diferentes. Pero no nos determinamos con la voz de Dios, no nos determinamos con una disciplina para lograr aquello lo que un día soñamos. No, tienes que determinarte. Wow, si yo hubiera hecho eso, pues ¿sabes qué? Dios te está dando una nueva oportunidad hoy. No, alguien tiene que, sí, Dios te está dando una nueva oportunidad. Tienes que determinarte a seguir golpeando hasta que todos caigan, hasta que el enemigo huya. Alguien tiene que estar aquí. Tienes que determinarte a seguir golpeando, tocando la puerta, seguir hacia adelante. Oh, no voy a retroceder, voy a determinarme. Tienes que determinarte a seguir golpeando. Pablo dijo, yo estoy persuadido. Él estaba determinado. Tú tienes que estar persuadido de lo que Dios te habló. Tú tienes que estar persuadido de la visión que Dios puso en tu corazón. Tú tienes que estar persuadido. Imagínense Thomas Alva Edison, si no hubiera tratado más de 1200 veces experimentar para hacer la bombilla, estuviéramos aquí con velas y quinqués todavía. 1200 veces él estaba determinado. Y cuando le preguntaron, ¿fracasaste 1200 veces? Él dijo, no fue que fracasé, es que ahora encontré 1200 veces de cómo no hacer la bombilla. Tú tienes que determinarte. Imagínate si Martin Luther King no estuviera determinado. ¿Qué hubiera pasado si Martin Luther King? No todos los hombres fueran tratados según el carácter de su personalidad, sino que todavía fueran tratados según su raza o color. Imagínate si Jesús no se hubiera determinado en cargar la cruz. A mitad de camino dijera, no, esto es muy pesado. En el primer latigazo, cuando viera el primer latigazo, no, está bien, yo confieso, yo no soy el Hijo de Dios, cuando viera las amenazas. Pero Jesús estaba determinado a cargar la cruz por ti y por mí. Él estaba decidido. Le ofrecieron todas las riquezas de este mundo. Le ofrecieron tantas cosas, el diablo le ofreció, lo tentó en todo. Imagínate si hubiera cedido a la tentación. Si no se hubiera mantenido firme hasta la tentación. Determínate a no ceder a la tentación que quiere desviarte del plan de Dios. Pero como Jesús estaba determinado, cargó la cruz y murió por ti y por mí. Y ahora podemos experimentar salvación. Y quiero decirte, si tú no has recibido salvación y no has recibido, hoy es un día para que tú recibas a Jesús como tu Salvador personal. Toca al que está a tu lado y le determínate. Entonces,
si vamos a levantarnos y vamos a vestirnos de poder, tenemos que ¿cuál fue la primera? Tenemos que estar disponibles. Lo otro es que tenemos que levantarnos y determinados. Y tres, tenemos que esforzarnos. Toca al que está, tú dile, esfuérzate. Dile, esfuérzate, esfuérzate. Dile, recobra fuerza, recobra ánimo. Esto tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Primera de Samuel 17:34, David viene ahora y le dice, él le recordó, yo he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y dice, y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. No, tienes que esforzarte. Que van a haber ataques, que se van a levantar en tu contra, pero tienes que tener fuerzas para seguir atacando, tienes que seguir fuerzas para seguir persistiendo, tienes que esforzarte. Mire, el trabajo pastoral no era fácil. ¿Sabes? Cuidar las ovejas, eso era un trabajo difícil. Había que madrugar, había que hacer un montón de cosas, había que caminar con ellas, había que cuidarla, había que, si una se perdía, imagínense cuando venía un oso y venía un león, peor todavía, tenía que esforzarse. Tomar un león por la quijada o tomar un oso por la quijada requiere mucha fuerza, y después matarlo a palo no es fácil. Tenía que darle duro. Tienes que darle duro al sueño y a lo que te determinaste si quieres lograrlo. David lo que le estaba diciendo es, yo sé lo que requiere esforzarse para lograr algo. El trabajo de pastor no era fácil y hoy tampoco lo es. Pero David se levantó y reconoció o sacó su carta de presentación y dijo, yo soy esforzado. A pesar de que tengo un palo, yo soy esforzado. Yo no sé qué tú tienes en tu mano, pero si te esfuerzas. A pesar que parece no tengo las herramientas precisas, quizás no tengo los recursos que se requieren, pero si te esfuerzas. Quizás no tienes las herramientas, quizás no tienes el local, quizás no tienes la llave, quizás no tienes la casa, pero si te esfuerzas. Porque a veces es que yo necesito todo esto para hacer esto. No, lo que tú necesitas eres tú, esforzarte y trabajar con lo que tienes. Lo que pasa es más fácil. Es como el que quisiera tener un restaurante. Es más fácil si tienes todo, pero empieza en tu casa. Ahí tienes una estufa, lo que necesitas es una estufa. Antes que Biden la quite y te la ponga eléctrica. Ahí tienes. Lo que pasa es que tienes que esforzarte. Me acuerdo una vez, esta señora que llegó a la oficina de un pastor y le dijo que la situación estaba difícil. Era una señora sola con sus hijos y entonces le iban a quitar su casa, se iba a quedar en la calle, la despidieron del trabajo, de un hotel donde trabajaba, y sale el pastor y le dice, oye, ¿tú te acuerdas las galletitas aquellas que tú me hiciste una vez? Disclaimer, si alguien hace galletas, aquí se reciben. ¿Tú te acuerdas las galletitas esas? Qué ricas estaban esas galletas. ¿Por qué tú esas galletitas no las haces, las pones en un empaque y vas y las vendes? Es más, llévalas a ese hotel. Es más, toma esas galletitas, hazlas y regálaselas a todo el mundo allí en el hotel y donde tú trabajabas, y vamos a ver qué pasa. Ella vino en su casa, compró harina por lo que le quedaba de dinero y compró lo necesario, los ingredientes, hizo las galletitas, llevó al hotel. ¿Y usted sabe qué pasa? Después todo el mundo comenzó a pedirle docenas. Y ella pues vino, tuvo que esforzarse porque no es fácil en tu casa trabajar desde tu casa y hacer docenas para todo el mundo. Pero siguió así, usted sabe qué, en tu carro, sin los recursos, pero que ella tenía un don y tenía un poco de harina y tenía un poco de aceite. Vamos a hacer galletas y se esforzó. ¿Sabes qué? Terminó siendo la distribuidora más grande de galletas en su país. Lo que pasa es que tenemos que esforzarnos. A veces estamos mirando mal los recursos que tenemos en vez de mirar las fuerzas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado fuerza. Si es con un palo, aleluya, si es con una piedra, eso es lo que necesitas porque Dios está contigo. Pero tienes que esforzarte. A veces que estamos esperando que Dios venga y haga todo por nosotros. No, esto requiere trabajo, esto requiere esfuerzo, esto requiere entrega. Dios dijo, van a trabajar 6 días y van a descansar 1. Y ahora es al revés, la gente quiere descansar
6 y trabajar 1. No, yo lo que quiero es trabajar como 3 días y desde mi casa. No, tú lo que quieres es estar durmiendo y comiendo. Hay que trabajar, hay que madrugar, hay que esforzarse, hay que trabajar fuerte, hay que echarle ganas. Ay, es que este trabajo, a veces tú no te estás quejando de la gente, a veces lo que pasa es que hay pereza que no nos deja y entonces nos quejamos del trabajo. Pero yo te aseguro que si salimos de la pereza, nos vamos a deleitar más en lo que estamos haciendo. 3 aplausos nada más. El pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿usted sabe cuál fue uno de los pecados principales por qué llegaron a donde estaban? ¿Usted sabe cuál fue? Pereza y glotonería. Todo el mundo habla de la inmoralidad sexual, eso vino después. Lo primero fue pereza y glotonería. Cuando nos ponemos perezosos no somos diligentes y se abre puerta para otras cosas. Toca el que está a tu lado y dile, esfuérzate. Cuando Jesús dijo, ponga las manos en el arado, eso no es trabajo fácil. Eso no es trabajo fácil. Eso es trabajo duro. Eso es ahí bajo el sol. Eso es trabajo duro. Esfuérzate. Trabaja duro. Determinadamente. Así que sé determinado y esfuérzate. Si quieres levantarte, ponte disponible, determínate, esfuérzate y voy para la última. Tienes que probarte. Tienes que probarte. Pruébate. Tienes que probarte. Esta me gusta. Tienes que probarte. Tienes que mostrarle al mundo de que tú estás hecho. No, tú tienes que mostrarle al mundo quién es el Dios que está contigo. Tú tienes que mostrarle al mundo que con un palo y 5 piedras tú puedes derribar a un gigante y derribar todo un ejército y hacer que una nación se levante con ánimo para ahora ir y tomar. No, tú tienes que probarte de que con un palo Dios es capaz de hacer grandeza. Tú tienes que probarte que lo único que tú necesitas, el recurso más grande que no tú necesitas, se llama Espíritu Santo y ya está dentro de ti. Tú tienes que probarte y creer a Dios que la palabra que Dios te dio salió, volverá y no tornará atrás vacía y cumplirá con tu propósito. Tú tienes que probar de lo que tú estás hecho. Dios no tiene necesidad de probarse. Somos nosotros los que tenemos que probarnos. Tienes que probarte. Muéstrale al enemigo quién está contigo. Prevalece, triunfa. Tienes que probarte y obtén la victoria. Hazte fuerte, hazte poderoso. Demuestra que eres más que vencedor. Tienes que probarte. David tomó las 5 piedras y corrió a la línea de batalla. Él dijo, yo voy a probar que lo que yo dije va a ser. Yo voy a probar que hoy Dios pone este gigante en mis manos y le voy a cortar la cabeza. Yo voy a probar que yo puedo con este asunto. Yo voy a probar que lo que ellos dijeron no estaba correcto, que aunque parezca un muchachito, yo voy a probarles que yo maté osos y leones. Pruébale a la gente de dónde tú saliste, pruébale a la gente de dónde tú eres, pruébale a la gente de qué tú estás hecho, pruébale a la gente que aunque pasaste por valle de sombra de muerte, no vas a temer porque Dios está contigo. Alguien tiene que probarle a Dios. Pruébate. Cuando Dios dice levántate, Dios lo que está diciendo es pruébate. Pruébate delante de los demás. David dijo, yo me voy a probar, ¿verdad? Y tomó las 5 piedras, corrió a la línea de batalla y ya usted sabe la historia. Él le dio vuelta a la onda y vino, la tiró y le dio al gigante. Dice 1 Samuel 17:50, dice, así David triunfó. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Así David triunfó. Yo lo había dicho aquí anteriormente, es la palabra chazak. Es cuando tú estás determinado. Es cuando tú dices, yo no vuelvo atrás.
Es cuando tú dices, me voy a volver fuerte, voy a hacer que esto pase. Hay gente que tiene que hacer que las cosas pasen. Hay gente que tiene que hacer que la cosa cambie. Ya Dios está ahí, te toca a ti hacer que la cosa cambie. Ya Dios está ahí, te toca hacer que las cosas se rompan y provocar que cosas sucedan. David se levantó, hizo que el enemigo se doblegara, hizo que el enemigo se rindiera. Tú tienes que probarte y hacer que se doblegue aquello que está levantándose en tu contra, que se doblegue aquello para que opere a tu favor, que se abra la puerta, que la llave se ponga en tus manos. Tú tienes que hacer que el enemigo se doblegue. Cuando la palabra dice levántate, esto está haciendo es haz que se dobleguen. Eres tú el que tienes que hacerlo, porque ya yo estoy en ti. Levántate, levántate. Y ¿sabes qué? David no se quedó ahí. David derribó ese gigante y después siguió conquistando y expandiendo. David siguió hacia adelante. Tanto así que después poseyeron a Jerusalén. Y cuando poseyeron a Jerusalén, ya cuando iba a hacerse rey de todo Israel, dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 10, dice: David se hacía cada vez más, aleluya, David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. La evidencia de que Dios está contigo es que constantemente tienes que seguir avanzando, tienes que volverte poderoso, tienes que seguir determinado, tienes que levantarte, tienes que seguir mostrando quién es el Dios que está contigo. Que la amargura, que el dolor, que la enfermedad no van a poder contigo. Que los desánimos no pueden contigo. Cada vez me hago más fuerte, como el roble, cada vez más fuerte. Cada vez me ensancho, cada vez me expando, cada vez voy a dar más fruto, cada vez me voy a afirmar más, cada vez mi fe se va a expandir, cada vez voy de gloria en gloria. Tienes que volverte poderoso porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Dice, pero David se hacía más poderoso. Aleluya. David se probó contra Goliat. Y siguió probando una y otra vez que había un Dios poderoso que estaba con él. Por eso es que hay un salmo que dice, el Salmo 28, dice: ellos se doblegan y caen, pero nosotros, alguien tiene que hacerle esta su palabra. Ellos se doblegan y caen. En los que se levantan, el enemigo, la enfermedad, la duda, aleluya, todo aquello que quiera detenerme, quizás quiera levantarse, pero dice la palabra, se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos ¿qué? Firmes, aleluya. No tienes que probarte, toca al que está a tu lado y dile: pruébate. Es hora de demostrar de qué estás hecho, es hora de demostrar las capacidades que Dios te dio, es hora de demostrar que tú puedes salir de esa adicción, que tú puedes salir de ese dolor, que tú puedes salir, que lo que tú dijiste lo vas a lograr, que ya no van a seguir diciendo: ya yo escuché a este diciendo que lo iba a hacer. No, yo lo dije que lo voy a hacer y ahora lo voy a hacer. Voy a traer un cambio de actitud, porque ahora avanzo y no retrocedo, ahora me levanto y no sigo en el suelo, ahora me muevo a lo que Dios habló. Tiene que haber un cambio. Tienes que demostrar que eres capaz. Tanto así que ya David estaba viejo, y cuando David estaba viejo todavía quedó un gigante, lo iba a pelear, pero ya no tenía fuerzas, y aún así el tipo iba para adelante, estaba determinado, pero ya no tenía fuerzas. Y cuando el otro gigante hizo el primer swing o hizo con la espada, sus amigos, sus oficiales, cuando vieron que era peligroso, dijeron: no, nosotros vamos a pelear ahora, no sea que la luz de Israel se apague. En otras palabras, le dijeron: ya tú te probaste, ya tú eres nuestro rey, ya nosotros sabemos de qué tú estás hecho, tranquilo, vete allá, nosotros peleamos por ti. Él se probó. Y me gusta cuando usted lee las últimas palabras de David en 2 de Samuel. Es tremendo, porque las últimas palabras de David en 2 de Samuel, en el capítulo 23, él reconoce y él dice: este es David al cual Dios levantó. Cuando estaba diciendo al cual Dios lo levantó, ¿usted sabe lo que está diciendo? Al que el Dios hizo que se determinara, a quien Dios hizo que sea poderoso, y él lo hizo que se volviera poderoso, que se esforzara y que se probara delante de los demás. Al que Dios es el que te va a levantar, pero tú tienes que estar disponible.
Y tienes que determinarte y tienes que esforzarte. Quiero decirte algo, Dios no es glorificado cuando nos rendimos. No te rindas. Dios no es glorificado cuando nos rendimos, cuando retrocedemos. Dios es glorificado cuando terminamos la misión y triunfamos. Lo que pasa es que tienes que discernir cuáles son las peleas que te tocan pelear y cuáles son las que tienes que dejar a un lado. Porque hay cosas que Dios no nos mandó a hacer y nosotros todavía estamos tocando la puerta en algo que Dios dijo. Esto no es lo que yo dije para ti. Entonces tengo que discernir cuáles son las peleas y cuáles son las cosas que me tocan hacer. Tengo que discernir cuál es el sueño de Dios para mi vida. Por eso tengo que estar disponible para que Él me guíe. Entonces me tengo que levantar y buscar traer resultados. Porque sabes algo, la palabra de Dios siempre trae resultados. Dice, toda palabra que sale de mi boca, esta va y viene y cumple con su propósito. Ella no vuelve atrás vacía. Pero a través de quién se cumple, de ti y de mí. Tienes que levantarte. Termino con esto. Yo me acuerdo cuando íbamos a comenzar la obra, íbamos a comenzar la iglesia. Y cuando íbamos a comenzar la obra, íbamos a comenzar la iglesia. Mire, antes de empezarla, mucha gente me dijo, que tú lo que tienes es un haciendo alusión a mí, tú lo que tienes es un kindergarten en el evangelio, que tú no vas a poder. Otro me dijo en una ocasión, tú no estás preparado, tú no tienes estudios, tú no tienes ni permisos, tú no lo vas a lograr. ¿Y con quién lo vas a hacer? Eso no va para ningún lado. Y quizás me hicieron ver como el ridículo, o hacerme ver como el ridículo, como que eso no tenía, que no había preparación, que no había madurez. Y algo que tú tienes que entender, que quizás gente piensa que lo que tú estás creyendo estás haciendo es ridículo, pero no están viendo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y no están viendo, como David, un historial de procesos por los cuales Dios te ha preparado. Ellos vieron a David como joven, pero no lo vieron que había ya derribado osos y leones. Cuando me dijeron a mí, ellos no habían visto que yo crecí en un caserío, en un residencial. Ellos no habían visto que yo estuve 5 años en el ejército y ahí pasé por unos procesos, la infantería y la marina. Ellos no habían visto otras cosas que yo en la intimidad con Dios había hablado y cosas que Dios había hecho en mi vida. Ellos solamente están viendo lo que ven ahora, pero no están viendo toda tu historia para ver lo que eres capaz de hacer. Todos tus dolores, todos tus llantos, todas las cosas, todas las desilusiones, todos los desafíos, no lo han visto para estar donde estás hoy. Y no entienden que a veces el bachillerato más grande o el doctorado más grande no es el que puedas obtener en la universidad, sino el que has obtenido a través de los procesos de dolor, de angustia, de ansiedad. Alguien debe darle un aplauso al Señor. Y sin nada empezamos la obra con una sola familia. Y hoy, por la gracia y la gloria de Dios, es una de las iglesias de más rápido crecimiento. Es una iglesia bendecida, es una iglesia próspera, es una iglesia donde Dios ha hecho milagros, señales, prodigios, que sigue avanzando para la gloria de Dios. Porque lo que tenemos que hacer es ponernos a la disposición, estar disponibles, determinarnos. Determínate hoy y esfuérzate y pruébate de lo que Dios te has hecho. Pruébale que Dios está contigo.